Vamos a esperar a que la doctora esté aquí con nosotros para que yo la presente. Muchas gracias. Listo, ya, ¿verdad? ¿Ya está lista, doctora? Sí. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla Sí, mientras tanto. adelante. Adelante, doctora. En lo que usted la pone la pantalla, yo la voy a presentar. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Irán Molina. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en intervención psicológica por el Instituto Politécnico Nacional de México. Ha participado en proyectos de investigación clínica sobre temas de ansiedad, depresión, alteración del sueño y dolor crónico. Ahora es parte del equipo de salud de OneDoc 3, con una amplia experiencia laboral en diferentes situaciones en relación con el fortalecimiento de la salud mental y emocional. Muy bien, doctora, demos la bienvenida y adelante, los micrófonos son suyos. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias. A ver, ¿ahí todavía continúan viendo la presentación? Sí, doctora, nada más que la puso póngale modo visual, por favor. Sería todo. Ya la estamos viendo. Ahí ya Ahí está, está. ¿verdad? Sí, excelente, doctora. Ah, Muchas perfecto. gracias. Adelante. Ok. Bueno, aquí no me sale como para. Bueno, es que si dejo de compartir y me regreso, pues no puedo ver los comentarios, pero pues me van y me pueden ahí ir diciendo si de pronto hay algo que revisar, ya que no puedo ver la pantalla de Teams, ¿sí? Con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a estar iniciando con este tema que es la salud mental en el equipo de trabajo. A lo mejor esto es un concepto que ya en otros momentos habrán escuchado muchas veces. Sin embargo, pues es bastante amplio, implica un montón de cosas, ¿no? Hablar de salud mental es hablar de algo muy general, pero si vamos haciendo zoom, pues encontramos que puede referirse a muchísimas situaciones, a muchos contextos y vamos a intentar ir desglosando poco a poco esto, sobre todo en la parte de trabajo. La idea de esta charla y de este espacio es que podamos empezar a identificar esos factores que pueden afectarnos o también ser, digamos, factores protectores a la hora de cuando hablamos de cómo me siento o cómo se encuentra mi salud mental. Ujú. Vamos a ver algunas estrategias iniciales que nos pueden ayudar para fortalecer esta parte, pero pues también la salud global en general y abordar un poco también sobre qué es esto del estrés y la ansiedad, que es algo pues bastante común hoy en día, pero que a veces se entiende como algo igual, sin embargo, son temas diferentes. Muy bien, pues estos son los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Como les comentaba, esto vamos a poner en contexto cómo nos encontramos en los temas de salud mental en México en cuestión con la parte laboral, el estrés, la ansiedad, cuáles son las diferencias y algunas estrategias. Antes de iniciar, me gustaría que me fueran comentando, ahorita que empezamos a hablar de esto, nos pueden escribir si desean o empezar a plantearse de manera individual cómo pudieran definir qué es la salud mental. Ujú. Es un concepto que, pues bueno, ya está bien definido por la OMS y demás, pero ¿qué entendemos por salud mental? ¿Y cuál podría ser la diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de salud en general? Entonces, ahí si quieren nos van escribiendo, lo pueden ir considerando ustedes, si quieren pueden ir haciendo una búsqueda general para que puedan ir revisando estas definiciones. En general, pues tenemos que la salud mental es parte de la salud global. No puede haber salud mental si, por ejemplo, no nos sentimos bien físicamente o si estamos teniendo otros problemas, pues por ahí, ¿no? Vaya, más bien estrategias que nos ayuden a afrontar los problemas que vamos a ir teniendo, porque estos no los podemos eliminar. Y entonces esto de la salud mental tiene que ver mucho con el bienestar, con la calidad de vida, que son conceptos diferentes, pero que van unidos, ¿sí? Como les mencionaba, no se trata de que ya no me voy a sentir triste o ya no voy a estar estresado nunca más, sino que es cómo le voy a hacer
aunque yo me sienta de esta manera, o cuáles son mis recursos, mis habilidades y mis aprendizajes que me van a permitir afrontar pues algunos problemas que vaya pasando, ¿no? Incluso pérdidas, hasta cosas más graves, ¿no? Que claro que se vaya a afectar el estado emocional, pero la idea es ver cómo me voy a reponer de eso que me va pasando. Bueno, aquí tenemos algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, datos más recientes, ¿no? Respecto a cómo se relaciona el ambiente laboral y toda esta parte con la salud mental. Y pues bueno, aquí encontramos datos importantes después de la pandemia, porque desde antes de que esto ocurriera, pues ya había datos, ¿no? Que nos estaban indicando que las personas que se encontraban insertas en un entorno, un espacio de trabajo, ya presentaban algunos síntomas que pudiéramos entender o catalogar como un trastorno mental, digamos, ansiedad o depresión principalmente, ¿no? Después de esto, pues viene la pandemia, ¿no? Viene todo lo que fue el COVID y toda esta situación, pues vino a poner en evidencia y a exaltar muchas de las cosas que ya estaban ocurriendo, pero que en ese momento, pues se potencializaron, ¿no? Con el aislamiento, con muchas bajas laborales, muchas pérdidas. Entonces, todo esto se vino a exacerbar. Y vemos que después de esto, pues aumentó un 25% después, o sea, considerando que ya había un 15, aumenta otro tanto, y esto no es como en una cuestión solo de México, sino a nivel mundial. Todo esto ocurrió. Y entonces todavía hoy en 2024 vamos viendo que pueden haber estos rezagos, ¿no? Que vienen desde atrás, pero que con la pandemia pues se hicieron mucho más notorios y todavía hasta el día de hoy encontramos personas que nos hablan de que desde la pandemia yo me he sentido o yo no he recuperado o yo, ajá. Entonces, desde estos años, pues hasta acá, pues ya son 4 años, todavía podemos ver algunas de estas afectaciones, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo, e investigando seguramente, pues porque en realidad no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ahora, tenemos aquí otros datos también de México, de Colombia, ya de manera mucho más específica, donde encontramos, por ejemplo, que en Colombia, pues personas que trabajan más de 40 horas a la semana, son muchísimas, ¿no? Pero que de estas, pues también desde hace mucho tiempo atrás están presentando síntomas de lo que es la ansiedad, la depresión. Tras la pandemia vemos que también esto aumenta, pero em, también vemos que un montón de gente, o sea, un gran porcentaje está reportando una interferencia bastante importante en el tiempo de trabajo con respecto a su familia, ¿no? O sea, hay una interferencia importante y que tiene que ver también mucho con el número de horas y horas extras que se pueden estar ahí acumulando. En el caso de México, pues aquí vemos que en estos reportes del IMSS, pues se encuentra que más del 40% reportan sentirse exhaustos, fatigados, ajá, en torno a la parte laboral, ¿sí? Y también vemos en general, creo que aquí tenemos, no, aquí no está. Eh, Actualmente vemos que Colombia, que México, si ustedes hacen una búsqueda muy rápida, vemos que justamente son estos dos países que se encuentran en los primeros lugares de mayor fatiga, de mayor burnout, pero también de mayores horas laborales y que empezamos a preguntarnos, ¿no? Si realmente trabajar más tiempo nos vuelve más productivos o más eficaces, más eficientes, y en realidad parece que no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues con estos datos. ¿Cómo yo voy a poder funcionar bien? ¿Cómo voy a poder hacer mi trabajo, a enfocarme, a estar concentrado? Si tampoco tengo mucha organización en lo que pasa fuera de mi entorno. Se me está entorpeciendo el tiempo familiar con los hijos, mi propio espacio. Si estoy con fatiga, si me siento con mucho estrés, si ya me estoy empezando a deprimir, ¿cómo voy a ser funcional? No importa cuántas horas trabaje, si yo de fondo ya me siento así, no voy a poder rendir lo que se esperaría. Entonces, bueno, esto es algo que se está intentando considerar, pues, en los últimos años, ¿no? Que esta parte de la salud mental es muy, muy, muy importante, mucho más de lo que en algún momento se pudo pensar. Y que como les mencionaba, pues la pandemia nos vino a evidenciar todo esto. Bueno,
Hasta aquí, si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Vamos a empezar a definir ahora, ¿qué es esto? Cuando hablamos de que de pronto ya no me siento tan bien, creo que mi salud mental no está del todo bien, no necesariamente hablamos de cosas, como un trastorno gravísimo, ¿no? Puede empezar desde tengo estrés crónico o ya se me está haciendo crónico, ya no me estoy pudiendo concentrar, no puedo dormir, me siento distraída o distraído todo el tiempo, se me olvidan las cosas, ¿no? Siento que tengo un montón de pendientes y que no avanzo y que más bien se van multiplicando. Yo resolví uno y ya salieron otros 5, ¿no? Entonces, desde aquí podemos ver este tipo de afectaciones, el inicio. Ujú. Y bueno, el estrés como tal no es una emoción, es una respuesta del cuerpo, son varios mecanismos fisiológicos que se activan donde hay pues movimiento metabólico y hormonal, neuronal también, y todo esto va enfocado a que nosotros podamos activarnos y resolver un problema, lo que esté pasando, ¿no? Desde ya se me hizo tarde y tengo que correr, o creo que ahí viene un perro y me quiere corretear y pues me tengo que escapar, ajá, o me estoy escondiendo de alguien, no sé. Cualquier situación que represente una demanda mayor a lo que usualmente pues nos exige un estado de calma, va a ser estresante, ¿sí? Y no necesariamente cuando hablamos de estrés es una cuestión emocional. Las cuestiones climáticas extremas, por ejemplo, también puede ser un factor estresante. Pensemos, un ejercicio cardiovascular de muchas horas o de muchos minutos también mete al cuerpo en estrés. Entonces, es importante ir quitándole esta connotación negativa cuando hablamos del estrés, porque no necesariamente estamos hablando de que algo terrible o difícil está pasando, sino es mi cuerpo está en condiciones que me exigen un poco más de lo habitual y se tiene que adaptar. Ujú. Ok, entonces, como vemos, pues es algo funcional. Necesito estresarme para poder resolver algo. Y todas estas activaciones, pues nos llevan a que la sangre fluya más por todo el cuerpo, que se active la respiración un poco más rápido, la frecuencia cardíaca, que se liberen, pues hay rutas metabólicas para que yo tenga más energía. Los músculos se tensan por si acaso necesito pararme, caminar más rápido, correr, mover, cargar, etc., ¿no? O sea, todo el cuerpo se prepara por si acaso necesito algo de esto. Los sentidos también se agudizan más. Por eso pudiéramos de pronto llegar a estar más sensibles a la luz, al ruido, cuando estamos bajo un estrés muy prolongado, ¿no? Entonces, este estrés deja de ser funcional cuando pues ya empieza a ser crónico. Y hablamos de que es crónico cuando ya tiene mucho tiempo, es decir, no encuentro formas en las que haya al menos unos ratos en los que yo me sienta relajado, relajada o en calma, sino que más bien estoy en esta activación en el día muchas horas de manera muy continua y no solo continua, sino también muy alta. Y no solo un día, sino varios días. A lo mejor ya es una rutina el que yo esté reaccionando desde el estrés activo mucho tiempo, ¿no? Cuando esto ocurre, pues se vuelve crónico, decíamos, y entonces ya no es funcional. ¿Por qué? Pues porque me empiezo a agotar y el cuerpo también se cansa. Y entonces, por más activo que esté, pues ya no voy a poder poner atención. Más bien empieza a hacer el efecto contrario. Ya no tengo energía para resolver, me cuesta un montón de trabajo, ¿sí? Y aquí es cuando ya vemos que, pues por más activo que me sienta, ya no voy a resolver como antes, ¿no? Ya más bien estoy intentando ahí como apagar incendios, pero pues me cuesta cada vez más trabajo hacerlo porque me estoy agotando. Y el cuerpo también. Esto, bueno, esto es una cosa, ¿no? Ya cuando el estrés es crónico, pues sí empiezan también a haber otro tipo de síntomas que nos hablan de ansiedad o depresión, ¿no? La ansiedad tiene que ver, esta sí es una emoción. Antes de que se le catalogue como un trastorno o un padecimiento, inicialmente, pues todos podemos sentirla como una emoción. Al igual que el estrés, también van a haber como ciertos límites o ciertos criterios para que entonces digamos, ya no está siendo una simple emoción en el día a día, o sea, sí, pero ya me está causando muchos problemas, ya no me deja funcionar. Y la ansiedad, digamos que sí también es una reacción del cuerpo, se siente muy parecido al estrés, pero digamos que el estrés nos va a activar en cosas que sí estén pasando en ese momento, o sea, cosas reales, ¿no?
que necesito sí resolver, no me lo estoy imaginando, sí está pasando. La ansiedad se activa cuando tengo que prever hacia el futuro. Como tal, a lo mejor ahorita en este momento no esté pasando que pensemos que ya tengo que entregar mis avances del mes o del trimestre, ¿no? Pero ya se está acercando la fecha. Y entonces estoy dándome cuenta que pues a lo mejor dejé muchas cosas para el último momento y que pues tengo que apurarme con eso. Pero también hay otras cosas que tengo que hacer en el día a día, laboralmente hablando. Y entonces es ahí donde entra la ansiedad, que es como un foquito rojo que nos dice, oye, tienes que prepararte, tienes que prever, porque si no, estas consecuencias negativas pueden pasar. Si yo no me siento ansioso un poquito al menos, no me voy a preocupar ni voy a hacer mis cosas, ni voy a poder prevenir. Prevenir que lo que sea, ¿no? Hablamos de prevención desde incluso mismos factores de salud. Si no me cuido, si no como bien, si no me duermo a mis horas, si no hago ejercicio, si no me preocupa que no estoy haciendo esto, entonces muy probablemente en el futuro, pues me enferme, ¿no? Quizá un poco más joven o de varias cosas. Ajá. Entonces me tengo que preocupar y me tiene que dar un poquito de ansiedad para que entonces empiece a ver de qué manera puedo prevenir eso que me está preocupando. No siempre va a ser una garantía que todo lo que yo haga me va a evitar esas consecuencias negativas que vislumbro hacia el futuro, pero al menos sí me ocupo en algo, ¿no? Es decir, no solo me preocupo, sino me ocupo. Y que esa es, digamos, la verdadera función de la ansiedad, prepararnos, ayudarnos, pero tenemos que canalizarla de acuerdo a lo que nos esté ahí generando como esa preocupación, ¿de acuerdo? Y entonces, em, podemos estar estresados y tener ansiedad al mismo tiempo. A veces no. Ajá. Lo que nos va a distinguir, por ejemplo, también un trastorno de ansiedad es que no necesariamente vamos a estar estresados para sentirnos ansiosos. Es decir, puede no estar ocurriendo absolutamente nada grave, nada fuera de lo particular en un día a día. Ujú. Y aún así, yo me voy a sentir increíblemente preocupada porque a lo mejor, no sé, mañana pasa algo grave. ¿Qué? No sé, solamente siento que algo malo va a pasar o que si yo salgo, algo muy malo me va a ocurrir a mí o a mi familia, ¿sí? Entonces, a lo mejor, insisto, no está ocurriendo nada que me estrese como tal en ese momento, pero sí imagino un montón de cosas que pudiera hacer, que muchas veces no pasan, tal cual estos escenarios así tan extremos, pero pues ya el cuerpo ya se está preparando por si acaso una invasión zombie, ¿no? Pensemos ya muy, muy en extremo, porque a ese grado puede llegar, ¿sí? Entonces, ya que vimos esta diferencia, si a alguien no le queda claro esto, si le surge alguna duda, igual nos los puede ir comentando. ¿Qué pasa con el estrés crónico cuando hablamos específicamente en un entorno laboral? Pues vemos que entran en juego un montón de cosas, como en este diagrama. Tenemos aquí abajo las características individuales, que eso, pues, digamos, no me lo voy a poder quitar, ¿no? No me puedo quitar mi edad, mi sexo, cómo expreso mi identidad sexual, demás, ¿no? La educación, mis habilidades, mis áreas de oportunidad o mis dificultades, ¿sí? Hay algunas cosas que sí se pueden ir trabajando, pero otras no, o sea, son inherentes o son parte de cada uno y de cada una. Con esto yo ya vengo y con esto yo me voy insertando en mis espacios, en la pareja, con los amigos, en el trabajo, en mis hobbies. Llego y me inserto en un espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, en este espacio de trabajo también puede haber de manera ambiental algunas otras cosas que van a entrar en juego con mis propias características individuales y que tiene que ver desde las características de otras personas, quién soy yo y quién es la otra persona, cuáles son mis dificultades y cuáles son las de las personas de enfrente, eso va a entrar mucho en juego. Riesgos ambientales, por ejemplo, o que son propios del entorno o de mi actividad, sobrecarga laboral, falta de apoyo, ajá, inseguridad laboral en el sentido de, pues no tengo lo mínimo que está estipulado por la ley, mis horarios no se respetan, no hay una remuneración adecuada. No puedo influir en mis actividades y más bien sigo órdenes. Ajá. Todas estas cosas no son propias de uno, ni en general como culpa de alguien en específico, no siempre, sino que son ya cuestiones, se le llaman estructurales, que así está constituida una institución, un ambiente. Se puede cambiar, sí, pero pues es una reestructuración importante donde tienen que pasar varias cosas y varias personas tienen que trabajar en ello.
Ujú. De aquí nos deviene, pues, toda esta parte del estrés, ajá, que ya veíamos que es cómo es que se puede presentar en el cuerpo, a nivel emocional, pues, se puede relacionar con la depresión, la ansiedad, y a nivel cognitivo, pues, pueden ir apareciendo estas ideas. Hay que tratar de separar qué es lo que siento y qué es lo que pienso, porque son diferentes. Me puedo sentir preocupada, ansiosa, ajá, con algo de nervios, pero ¿por qué? Pues porque puedo estar pensando que no he acabado mi trabajo, que todavía tengo que llegar a mi casa y hacer no sé qué tantas cosas, etc, etc. Eso es lo que pienso, ajá, y va también muy relacionado, ¿no? Entonces, esto también es propio del estrés y hasta parte de mis características individuales. Cuando todo esto se junta, pues vamos a tener diferentes consecuencias. Podemos ver que esto es, pues si le cambiamos algo de esto, también nos va a dar resultados diferentes. En las consecuencias a largo plazo para los colaboradores, pues tenemos que si están estos factores de riesgo, estas reacciones del estrés continuas y a lo mejor si metemos ahí hasta la parte genética y toda esta parte individual, ¿qué me va a dar a largo plazo como resultado? Pues que a lo mejor empiece a desarrollar alguna enfermedad crónica, llámese hipertensión, problemas cardíacos, alteraciones metabólicas, dolor en el cuerpo que no se explica como pues porque me caí o porque me lastimé, simplemente pensemos mucho en la lumbalgia, que es mucho, ¿no? De cómo aquí también empieza y también muy postural, este dolor de la espalda, del cuello, de los hombros, que sí tiene que ver mucho con la postura, pero también con el estrés. Para la empresa, pues también lo que va a ocurrir es que van a haber consecuencias negativas. Sí, a corto plazo, pero también a largo plazo vamos a ver pues mayor absentismo, faltas, impuntualidad, mayor rotación. El personal se me está enfermando a cada rato, se siente mal a cada rato y no entendemos por qué, ¿sí? Y esto pues también nos va a generar mayor costo. Ujú. Entonces, como ven, es bastante complejo cómo es que todo el ambiente nos puede, al juntarse con una cuestión individual y temas de salud mental, nos puede dar un montón de resultados a largo plazo. Y para poder prevenir todo esto, porque es la idea, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para prevenir en lo posible que estas afectaciones negativas vayan ocurriendo en mis colaboradores, pero también en la empresa? Ujú. Bueno, pues hay que ir revisando. A lo mejor si hay algunos de estos factores de riesgo ambientales o estructurales que estábamos viendo. ¿Cómo? Pues, ¿cuáles son las características de los puestos de trabajo? ¿A qué me dedico yo? Cada puesto de cada área, en cada zona, va a tener sus particularidades. No es el mismo riesgo al que vamos a estar expuestos, pensemos, personal de salud, a los cargadores o a un albañil o a un contador. Ajá. Cada uno va a tener diferentes riesgos a los que va a estar expuesto y diferentes cuestiones que le van a detonar estrés. También la carga de trabajo va a ser diferente, ¿no? Y aquí pues entra también cuántos colaboradores tengo para a lo mejor sustentar un equipo, para hacer ciertas actividades. Ujú. Y que a veces se ve sobrecargada en una o dos personas. ¿Cómo es la participación y el control que estoy permitiendo? A esta parte nos referimos mucho con qué tanto yo como trabajador puedo ver y percibir que puedo influir en mis actividades, qué tanto puedo opinar y se me tome en cuenta, qué tanto se me respeta a lo mejor en mis funciones, en lo que yo hago, ¿sí? Si estoy bien o no capacitada, si me falta esta parte, y esto también tiene que ver mucho con la seguridad en mis funciones, ¿no? Que me sienta capaz de hacer lo que estoy haciendo y también valorado o valorada. ¿Cómo están los turnos y las jornadas, sobre todo los rotatorios? Sabemos que aquí, pues, inevitablemente, si yo trabajo un turno nocturno o estoy rotando, pues un trastorno del sueño seguro va a haber ahí, principalmente el insomnio. Y eso sí no lo vamos a poder evitar. Vamos a tratar de mitigar estos efectos y a tratar de ajustar un horario de sueño lo más frecuente posible, pero pues va a ser difícil, ¿no? ¿Cómo está esta parte, no? Aquí vemos que todos estos pues se van relacionando entre sí, no es que se presenten de manera aislada. Pensemos, si yo tengo una carga de trabajo importante, o sea, alta, continua, porque hay mucha rotación, ujú, y ya mi puesto de trabajo pues también me pone en un riesgo importante a nivel de carga, no física, sino carga mental.
y hasta emocional, ¿no? Y luego mis jornadas son muy largas, ajá, y aparte luego tengo que cambiar de turnos, no tengo mucha certeza de cuál es mi día de descanso o, ajá, o cambia constantemente. Como todo esto está pasando, pues se me va comiendo mi tiempo personal y de familia. Estoy llegando más tarde a mi casa y llego a mi casa y estoy agotada o tengo que seguir respondiendo mensajes, dando explicaciones, etc., etc., cosas que ya no tendrían en general que ocurrir muchas veces y está pasando, ¿no? Veo que mi compensación salarial pues no compensa todo esto que está ocurriendo y aparte, ¿no? Metámosle más. Estoy pasando por situaciones de violencia con mi jefe o con mis compañeros. Pues todo esto son factores de riesgo que van a ir entrelazados. Les comento, difícilmente solo se presenta uno o dos aislados, sino que cuando hay uno puede ir como red extendiéndose en otras cosas. Ujú. Y esto pues eventualmente mermando el ambiente laboral. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio breve para que podamos identificar más o menos cómo puntuaríamos nuestro nivel de estrés en el último año. Pensemos, pues, lo que va de enero para acá, ajá, en estos últimos 6 meses. Les voy a pedir que tengan a la mano algo con que escribir o una calculadora para que puedan ir haciendo la suma de los puntajes que les voy a poner a continuación. Les van a ir apareciendo aquí varias situaciones y ven que cada una tiene un número, ese es el puntaje. Pensemos en estos últimos 6 meses, vamos a leer todas estas y a lo mejor yo digo, ay, pues sí, estoy pasando por un divorcio, este, estoy también teniendo un embarazo o tengo a alguien en la familia con adicciones, ajá, cercano, problemas con el jefe, mis hijos se están mudando, ¿no? Cosas así, pues, alguien se murió cercano a mí. Entonces, todo esto que sí hayamos pasado, vamos a irle sumando. Si, por ejemplo, yo estoy ahorita en proceso de jubilación, pues le sumo 45, pero además me estoy separando, pues 65 puntos. Ajá. Y además estoy teniendo problemas con mi jefe, pues 23, ¿sí? Vamos a irlo sumando. Ajá. Como pueden darse cuenta, en algunas de estas situaciones, no todas son cuestiones negativas. Hay algunas que pueden ser un tanto neutras, pensemos la festividad, y depende de quién la vea también, ¿no? Las vacaciones, ¿sí? No todo necesariamente, como les decía al inicio, tiene que ver con algo negativo o algo terrible. A veces las cosas que también son buenas, que nos agradan o que incluso nosotros mismos elegimos como un cambio de trabajo, independizarnos, jubilarnos, separarnos y demás, pues aunque sean para bien o que sea algo que yo quiera y que me emocione mucho, pues aún así también son cuestiones de estrés porque me implican un cambio y me implican que voy a tener que resolver algo, prepararme y conforme lo voy viendo, pues me voy dando cuenta de que a lo mejor sí está padre, pero había cosas que no, en mi emoción no había considerado que tenía que ir planeando o que iban a pasar y que ocurre mucho en las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos a algún lugar desconocido y que ya se me fue el tren, el vuelo y demás, bueno, estas cosas van a ir ocurriendo y pues nos van a meter en un estrés porque nos exigen una mayor atención y mayores recursos de lo que habitualmente pues pudiéramos estar usando. Ya que hicimos esta sumatoria, vamos a ver los puntos. Si alguien falta, por favor, me dice o nos escribe para que regresemos a la presentación. Ujú. ¿Todo bien? ¿No necesitamos regresar? Todo bien, adelante, doctora. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí ya que tienen su suma de estas situaciones, vamos a ver que cuando tenemos mayor a 300 puntos, pues esto nos indica que estamos o que hemos pasado por varias situaciones estresantes que pueden considerarse altas pues que nos van a requerir muchos recursos, ajá, personales y demás, y que entonces esto nos puede poner en riesgo eventualmente, no ahorita, sino eventualmente, si esto continúa y no se resuelve, a presentar un problema de salud. Ujú. ¿Como cuáles? Como los que veíamos hace ratito, que puede ir desde cuestiones emocionales hasta enfermedades crónicas. Si el puntaje está entre 150 y 200, pues este riesgo baja un poquito, un 30%. Si el puntaje es menor a 150, pues aquí digamos que al menos de este lado no hay
tantos factores que nos vayan a empujar tanto hacia algún tema de salud. Con esto, pues nos vamos dando cuenta y vaya, hasta estos resultados me van a decir, pues también ya me estresé, ¿no? Por los puntajes que me van saliendo. Y sí, sí puede pasar, pero este estrés o esta preocupación necesitamos tenerla y es funcional porque entonces me va a llevar a preguntarme, ¿qué necesito hacer para disminuir este riesgo y para empezar a cuidarme? Sabemos que muchas veces hay cosas que no dependen solo de nosotros y que como veíamos son una cuestión ambiental, o sea, que yo estoy inmerso aquí y que no depende de mí cambiar a todos allá afuera ni a todo mi contexto, aunque así lo quiera, va a haber un punto en el que ya no pueda ir más allá. Y entonces cuando esto sucede nos podemos frustrar un montón, cuando nos damos cuenta de que muchas cosas no dependen de nosotros y que va desde las decisiones de la persona que tengo también enfrente. A veces nos genera mucha culpa o mucha frustración pensar, es que a lo mejor porque yo hice o porque yo dije y entonces la otra persona, bueno, hay veces que sí tenemos un poco que ver, pero al final del día hay que recordar que cada quien toma sus propias decisiones y que no todo tiene que ver con que lo que yo hice o con mi suficiencia o con mi valor. Ujú. Cuando empezamos a tomar esto en cuenta, dirigimos nuestra atención a identificar, ok, todo esto no lo puedo resolver, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué, aunque sea poquito, qué sí es lo que está en mi control para a lo mejor ya no hablemos de pensar en que voy a resolver todo esto hacia afuera, sino qué puedo hacer para yo estar un poco mejor y blindarme ante esto que está pasando mientras se resuelve o mientras busco una alternativa que me ayude a salir de este escenario? ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que podemos enfocar la preocupación y la ansiedad. Ahora, para, digamos, graduar el nivel de estrés, esto es más bien el nivel de riesgo, ¿no? Que ahorita estábamos viendo de acuerdo a situaciones que se han vivido. Y para saber cuál es el nivel de los síntomas que puede estar presentando, pueden acceder en este código QR a un cuestionario que nos marca el estrés laboral, ¿no? Entonces, está muy sencillo, los va a dirigir a una página que es un PDF, van a ir respondiendo las preguntas, igual hacen su sumatoria y al final viene de acuerdo a esos puntos si están en un nivel leve, moderado, severo. ¿Por qué? Porque también hay que considerar esto. Pensemos que a lo mejor yo aquí punté, digamos, entre un 150 y 200, pero al yo hacer este cuestionario, me doy cuenta de que mi nivel de estrés está en moderado o leve. Ajá, entonces esto también nos cambia el panorama. ¿Y esto de qué va a depender? Pues aquí también va a depender mucho de las habilidades y recursos personales con los que contemos para afrontar los cambios, porque puede que yo esté pasando acá un montón de cosas, pero pues a lo mejor yo tiendo a ser un poco más optimista o tengo apoyo en mi familia, en mi pareja, en mis amigos, tengo algunas actividades que me ayudan a distraerme, tengo incluso mis metas bien claras. Es decir, que aunque tengo un montón de dificultades, yo sé que tengo que afrontarlas y que este malestar es momentáneo y que lo tengo que pasar porque, saben como esto, después de la tormenta viene la calma. Y cuando yo afronte todo esto, pensemos, ¿no? Cuando yo acabe mi curso, mi estudio y demás, y este trabajo que tengo que entregar y estos artículos y demás, va a venir una recompensa que yo sé que para mí es significativa porque es parte de mis metas. Cuando tenemos este camino bien identificado con los valores personales, las metas y demás, pues también resulta un poquito más llevadero y más ameno el ir viendo qué frustraciones o problemas sí valen la pena pues afrontar y no huirles y cuáles definitivamente no. Vamos a saber elegir un poco mejor las batallas. Ujú. Entonces, de esto también va a depender mucho el nivel de estrés que estemos percibiendo, de cómo yo estoy poniendo mis recursos en práctica para afrontar lo que me ocurre. Y hay otras formas en las que podemos, además de cuestionarios y de valoraciones, en las que podemos ir identificando si pueden haber por ahí algunos factores de riesgo en la salud mental de los colaboradores y que va mucho desde preguntarles, ¿no? Desde algo tan sencillo como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te he visto de tal forma. Y entonces empezar a indagar cuáles son las necesidades que de pronto pueden estar por debajo de que yo vea a alguien continuamente
dirían con el ánimo bajo, muy estresado, como corriendo para todos lados, distraído, hasta llorando, ¿no? Ya llega la persona llorando continuamente o se tiene que estar moviendo, levantando, porque está así como a los bordes de la crisis. Ujú. Entonces hay que preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Y bueno, aunque pareciera poco, en realidad esto abre un montón de puertas porque nos refiere a un apoyo social dentro de estos espacios que muchas veces es bien necesario y que sí puede hacer la diferencia importante en que algo de esto se resuelva o incluso que empeore. También hay que revisar cuáles son los aspectos positivos o digamos no tan de cuidado en los puestos de trabajo, pero sobre todo ver cuáles sí son los que me pueden estar metiendo en un riesgo. Si trabajo con personas todo el tiempo, si trabajo bajo el sol muchas horas, si estoy sentada también muchas horas, si cargo cosas de manera constante y ver desde estas particularidades en las áreas cómo podemos promover una mayor seguridad, ajá, para que dependiendo de lo que haga cada área, se puedan ir haciendo, digamos, prevención, ¿no? Desde esta parte. Eh, También vamos a ver o podemos evaluar los síntomas aplicando cuestionarios como estos que hicimos, ¿no? Que pueden estar validados. Este que les mandé en el código QR es del IMSS, me parece, entonces pues está ahí disponible, no es como cualquier cosa que alguien se inventó, sino que pues se usa, ¿no? En esta institución. También vigilar mucho qué está pasando con los cambios si yo empiezo a ver que hay más rotación de personal en un puesto, en un área, o que se me están enfermando mucho, que están teniendo esto, ¿no? A veces, ay, ya me dio la gripa, ay, otra vez, ay, ahora tengo fiebre, ay, ahora aquello. A veces sí tiene que ver con cuestiones climáticas, pero hay otras veces que pues no tanto, ajá. Pensemos en estas temporadas de mucho frío o en cambios estacionales, vemos que enfermamos más de las vías respiratorias, pero también hay veces que no está pasando nada de esto y la persona sigue enfermándose y enfermándose, si no es una cosa es de otra, o tiene mil dolencias. Entonces hay que ver, ajá, y regresamos al punto uno, preguntar, oye, ¿qué está pasando? Y revisamos el puesto y revisamos qué pudiéramos empezar a introducir para ser un poco diferente o apoyar a esta persona en el centro de trabajo. Ujú. Y sobre todo, pues llevar un registro de todo esto que se va haciendo, también como un sustento, ¿no? De que sí se están procurando todas estas acciones. Ahora, esto pues digamos que es más desde la parte ambiental o desde la parte eh, laboral, que no depende tanto de uno, ¿no? Pero hay algunas estrategias que esta parte sí ya es como más de cada quien, más en una cuestión individual. Y podemos dividirlas de manera general en dos, estrategias que son funcionales y las que no son funcionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de las que no nos funcionan tanto, pero que también son de las más comunes. Si ven alguna de estas, pues no se asusten porque en realidad, o sea, sí preocúpense, pero solo lo necesario. Esto es algo que tendemos a hacer un montón porque tiende a ser lo más fácil y lo más inmediato. ¿Para qué? Estas estrategias disfuncionales están enfocadas a resolver la emoción, más no el problema, que normalmente la emoción es pues lo que me hace sentir mal o me hace sentir bien. Como a nadie nos gusta sentirnos mal, pues vamos a buscar la manera de que eso cambie lo más pronto posible. Y a veces ese pronto posible tiene que ver con, pues voy a negar lo que me está pasando, no le voy a hacer tanto caso, porque ¿para qué me preocupo ahorita? Hay veces que funciona esto, pero hay veces que no, y tenemos que analizar muy bien la situación. Cuando verdaderamente no puedo hacer absolutamente nada, pues sí vale la pena no enfocarnos tanto en eso que no puedo hacer, pero sí buscar lo que sí puedo, ¿sí? Si hay cosas que sí están en mi control y aún así no me quiero meter en ello porque me implica un montón de trabajo y más estrés, entonces es disfuncional. A lo mejor también empezamos a aislarnos, ajá, ya no quiero salir porque estoy muy cansada, porque únicamente quiero estar como ensimismada, apagarme de todo y vuelvo a lo mismo.
está bien de pronto tener estos espacios de descanso porque se necesitan, pero cuando empieza a ser la única estrategia y empieza a abarcar, digamos, todos nuestros espacios libres, entonces se vuelve disfuncional, porque también me empieza a cortar otras redes de bienestar, como las amistades. Si me invitan a un lugar y ya no salgo, pues también me corto una posibilidad de sentirme un poquito bien al menos un rato, y entonces elijo irme a mi casa a llorar, ¿no? A veces es sí lo que se necesita, pero cuando ya es continuo, o sea, cuando ya abarco toda mi vida, pues ya no va a ser tan funcional. El consumo de sustancias, digamos que no es funcional por donde lo veamos, pero también tiende a ser el más accesible, ajá. Y no necesariamente hablamos de alcohol o tabaco u otras sustancias, sino que empieza, por ejemplo, desde el café, desde el refresco, desde el juguito. Bueno, aquí no entra en las sustancias, pero sí entra en la parte como de qué me estoy comiendo y para qué. ¿Es porque tengo hambre o porque más bien necesito algo, diríamos, necesito algo dulcecito, ¿no? Como que ya se antojó algo? Baja tantito el clima y ya queremos correr por un café. Sube tantito y queremos correr por una bebida fría y muy endulzada, ¿no? Por una cerveza y demás. Entonces, todas estas cosas no significa que no tenemos, o más bien que están mal o que no hay que hacerlas, sino hay que considerar cómo podemos mediarlas, porque como les decía, va a haber veces donde, bueno, pues es válido, ujú, porque lo necesito. Y está bien si de pronto me tomo un heladito o el cafecito o el pan, ajá. La cuestión aquí es cómo yo estoy usando estas cosas que estoy haciendo, para qué, es porque realmente lo estoy disfrutando o me lo estoy comiendo sin pensar, sin disfrutar nada y simplemente como por ansiedad, como y que tiene aquí que ver con los atracones. Como y como, pero no es porque tenga hambre, ni siquiera estoy prestando tanta atención al sabor, ni lo estoy disfrutando en sí, sino estoy comiendo simplemente como para tener algo que hacer mientras estoy trabajando y corriendo. Ujú. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y otra, pues, que también tiende mucho a la evitación es, voy a esperar a que tan solo se resuelvan las cosas. En este sentido, pues tampoco, no siempre es como de las mejores alternativas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en lugar de estas, y de manera más habitual? Pues de inicio, les mencionaba hace ratito, volteamos a ver qué sí depende de mí, qué es lo que yo puedo hacer, así sea muy poquito, para sentirme mejor frente a toda esta gran tormenta de cosas que me ocurren. Empieza desde el cuidado básico y que es el que se va a descuidar, valga la redundancia, casi de inmediato cuando estamos muy enfrascados en otras cosas. Aquí tienen también un código que pueden descargar. En este vienen pautas de higiene del sueño y que este cuidado básico va desde cómo va mi descanso, cómo estoy comiendo y cómo es mi actividad física, ¿sí? Para justamente gestionar el estrés o para canalizarlo de esta manera, sobre todo cuando ya no tengo nada más que resolver o ya no puedo hacer nada más, pero todavía me siento como con mucha energía o con estas ganas de quiero correr, quiero saltar, quiero hacer algo y me siento como muy ansioso, pues una actividad física de manera regular nos puede ayudar un montón porque es una forma de liberar toda esa energía que está en el cuerpo ahí circulando y que se activó con el estrés, pero que al final del día no se usó. ¿Por qué? Porque no había nada que resolver, sino provenía de una preocupación hacia el futuro. Entonces, como no está pasando, pues no hay algo que resolver, pero sí puedo hacer ejercicio para liberarme de todo esto. Ujú. Desde lo corporal, pues tenemos algunas estrategias de relajación que nos van a servir para diferentes cosas. Si pasamos mucho tiempo sentados, si tendemos más bien como al dolor, a la rigidez en el cuerpo, nos puede ayudar este que dice la relajación muscular progresiva, ujú, para empezar como a destensar músculo por músculo o por diferentes partes del cuerpo. Y hay otras que van dirigidas más bien hacia la orientación de la atención a otras cosas y hacia la respiración. Cuando yo corto mi atención de estas preocupaciones o de todo este sobrepensar y lo paso a otra cosa, también es una forma de hacer pausas y de darme un descanso, así sea de 5 o 10 minutos, para, digamos, reiniciarme un poquito, para tener un poco de calma y entonces otra vez vuelvo a mi espacio de trabajo, continúo haciendo lo que estaba haciendo. Tener estas pausas
insisto, ya sea de algunos minutos, van a ser cortes en este estrés que vamos teniendo para que no sea algo sostenido y que vaya viendo como subidas y bajadas. Es importante que si hay subidas, pues que no se mantenga arriba, arriba constante, sino que haya espacios donde baje y suba y vuelva a bajar y suba. Ahí ya al menos vamos haciendo algunos cortes que nos van a dar pues una diferencia importante al final del día en cómo nos podemos sentir. Hay algunas otras estrategias que se pueden practicar a nivel personal y llevar, por supuesto, desde la terapia, porque pues no todas son como tan fáciles de hacer, sino sí se tienen que ir entrenando. Esto de las pausas que comentábamos, revisar las expectativas que tenemos frente a los demás, frente a la vida, a los problemas y estrategias que nos permitan solucionar de la mejor manera posible lo que se esté requiriendo. Ujú. Esto también va a variar mucho dependiendo las situaciones y por eso es importante revisarlo en un espacio de terapia porque no va a ser igual para todos ni para todas las situaciones. Algo que a veces también podemos utilizar es la expresión emocional. Y a veces cuando no tenemos a quién contarle o con quién platicar, ajá, o que no tenemos tanta confianza a lo mejor de hablar de algo con los amigos o la familia, pero igual estamos sobrepensando un montón de cosas, es importante que se abra este espacio de comunicación para que podamos plasmar y sacar todo eso que nos está rondando. Si no es con alguien más o si no es en un espacio de terapia, algo que puede hacerse de inicio es escribirlo, ajá, o incluso verbalizarlo en voz alta, si nos es un proceso diferente al solo pensarlo, porque si yo lo hablo, si yo lo escribo, se activan procesos mentales distintos que me ayudan a organizar lo que está pasando. Es como si simplemente lo pensamos, pudiéramos tener una noción de algo. Imagínense que es como una sopa de letras, o sea, están ahí como las letras flotando, como que hay una noción de qué palabras hay por ahí en general, pero si yo lo voy hablando y escribiendo, necesito darle orden para que salga. Y al momento de que sale también lo voy viendo de una manera distinta y el panorama va cambiando. Ya no solo es la sopa de letras, sino voy encontrando palabras y con mis palabras voy haciendo frases. Y esto pues me va dando también mayor visualización de algunas estrategias que pudieran estar ahí y que a veces decimos, ay, ¿cómo no se me había ocurrido? Pues bueno, a veces pasa porque necesitamos plasmarlo y organizarlo para que entonces se nos ocurran otras cosas. Esto como nos lleva al siguiente punto, ¿no? Cambio de perspectiva. La parte de la gratitud y el reconocimiento de las fortalezas también es bien importante porque es como echarse un clavado a la mochila que traemos y decir, pues, ¿qué herramientas traigo para sobrevivir en esta travesía? ¿Sí? No nada más se trata de ir cargando con las cosas, sino de saber qué tengo y cómo lo puedo utilizar en las mejores, de la mejor forma y en el momento que lo necesite. Y estas fortalezas también van a ir enlazadas a nuestros aprendizajes previos. Hay que preguntarnos, ya me había pasado esto antes y cómo le hice. O si es la primera vez, pues a lo mejor voy a tratar de sacar aprendizajes que tuve antes y ver cómo a lo mejor en una situación o cómo alguien una vez me contó o qué puedo yo ir como implementando. Es mucho de ensayo y error, sobre todo en las primeras veces. Ujú. Y esta parte de la gratitud también nos puede ayudar con el cambio de perspectiva al final del día. Sabemos que pues muchas veces son cosas muy complicadas los que nos pasan, son tiempos muy difíciles que no y que a veces la gratitud no alcanza para poder sobrellevar todo eso, pero nos puede dar como puntos de vista un poquito distintos para ir afrontando día a día. Ujú. Y también reconocer cuáles son las cosas básicas que de pronto están ahí, pero que no nos damos cuenta y que no nos daríamos cuenta de que existe algo tan importante en nuestra vida hasta que desaparece. Cosas como la familia, los amigos, estos espacios ya sean 5 minutos, ¿no? De que, hoy creo que ahorita sí me puedo tomar mi café y puedo poner mi música favorita, una cama, ¿no? Calientita en el invierno o un techo, ¿no? Si está lloviendo. Todas estas cosas que muchas veces damos por sentadas y que cuando pensemos ahora, ¿no? Que de pronto ya hay cortes de agua, que hay cortes de luz y que se nos van y cómo nos afectan cosas que hemos dado por hecho y que están ahí por mucho tiempo y ahorita que de pronto ya no tanto o que están ahí con intermitencias, entonces vemos que pues se vuelve también una cosa complicada. Y cuando está, pues aprendemos a agradecerlas y a valorarlas distinto.
Hay otras cosas que se pueden hacer también de manera individual o colectiva, como pues planificar, ¿no? Planificar el tiempo, una rutina, gestión de mis actividades importantes y las que son urgentes, para que no todo esto se me vuelva urgente y importante al mismo tiempo. Ujú. Esto también se puede trabajar de manera como colectiva o en terapia, talleres para la comunicación, para poder plantear límites, devolver responsabilidades que no son mías para no sobrecargarme, ujú, y gestión de estrés en general. Y a nivel organizacional, pues esto, como les comentaba, se puede ir promoviendo porque si bien hay habilidades que son personales, si se promueven en conjunto, pues también nos da un resultado diferente a la hora de la interacción, en cómo me estoy comunicando, en cómo gestiono mis emociones. Bien importante, ¿no? También definir los puestos, hasta dónde llega mi rol, hasta dónde ya me estoy pasando al de alguien más, en dónde ya me estoy cargando responsabilidades de otros o dónde otorgo las mías a otras personas. Y también bien importante la retroalimentación, ¿no? Tanto positiva como negativa. Perdón, promover también que los colaboradores puedan tener una mayor participación desde sus actividades, es decir, no nada más es seguir órdenes, sino que también puedan participar con sus ideas, proponer algo, ¿no? Porque pues también de todo esto pueden venir cambios importantes y también una mayor percepción de pertenencia y de apoyo en estos espacios. También ver formas de prevenir, pero primero de identificar la violencia laboral. ¿A qué me refiero con esto, no? ¿Qué es violencia, qué no lo es y cómo podemos atender estos casos? Y muy importante, pues la información, como estos espacios de salud mental, ¿no? Para que vayamos aprendiendo de temas diferentes. Y pues esto sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Por- Muchas gracias, doctora Irán, por su excelente presentación. Compañeros, si tienen algún comentario, tenemos todavía 2, 3 minutitos para irnos a comunicación efectiva y resolución de conflictos. Adelante, por favor. Alguien que quiera levantar la mano o escriba en el chat y los podemos leer. Ujú. Adelante. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la ponencia? ¿Sabes cómo está la salud mental de tu equipo? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, en lo que, gracias, mi estimada Maribel. Gracias, maestra Claudia. No sé, mi estimada doctora, ¿nos podría decir de manera sucinta, digamos, tipo bullets, qué podemos hacer nosotros de manera preventiva para tener una salud mental, digamos, de nuestro equipo y quizás organizacional también, por favor? Pues bueno, esto depende mucho, como les mencionaba, de las actividades que hagan en sus espacios de trabajo, a qué se dedican, ¿no? Porque de esto va a depender la prevención. Les mencionaba, si de pronto en estos espacios tiene que ver mucho con el trabajo de oficina y que todo el tiempo estamos sentados, ajá, entonces, de ahí van a venir los riesgos. En estos casos, los riesgos principales a los que estamos expuestos, quienes pasamos mucho tiempo sentados o en ambiente de oficina, tiene que ver con afectaciones musculares y sobre todo si estamos en la computadora, con las articulaciones, con la circulación en las piernas, con la postura, el dolor de espalda. Esos son como los principales riesgos físicos que pudiéramos estar teniendo, pero que también nos va a pegar en la salud mental, porque si yo vivo con dolor, entonces emocionalmente no me siento bien y tampoco voy a poder realizar bien mi trabajo. Si empiezo a tener problemas articulares, ya no voy a poder ser tan eficiente como lo era antes. Entonces, desde aquí puede ir ese tipo de prevención. Si a lo mejor las actividades van en torno a cargamentos, manejo de sustancias tóxicas, también la medida de prevención va a ir en torno a cuál es el potencial riesgo al que podemos estar expuestos. Eso por un lado. Ahora, a nivel emocional, tendríamos también que revisar estos factores de riesgo que mencionábamos y que creo que hemos revisado en otro momento,
que nos pudieran estar afectando. Si de pronto vemos que tenemos altas cargas de trabajo, es muy probable que pues haya un estrés ahí de fondo, que también estemos teniendo más horas laborales y menos de descanso. Entonces, desde ahí poder ver cómo a lo mejor reestructurar esta parte o distribuir diferente las cargas, es un ejemplo, para que entonces también el nivel de estrés pueda ser distinto y que también los colaboradores puedan, pues, ver que las cosas cambian, ¿no? Que no se instaure esta sensación de desesperanza de, pues, es lo único que hay y entonces no puedes hacer nada al respecto. Que incluso en esas situaciones tan cerradas como no vamos a cambiar nada, a ver tú cómo le puedes hacer. Es importante aquí reconocer que de manera personal también podemos decidir, aunque se vuelve un poco más complicado porque las opciones nos las dejan en efecto muy cerradas, ¿no? Casi es esto o es nada. Y entonces ahí pues la idea es no llegar a poner a las personas en contra la pared de elegir entre o mi trabajo o mi salud mental. La idea es no llegar para nada a ese punto porque también pues es muy duro. Ujú. Entonces, ver cómo podemos cambiar algunas cosas de fondo para que en general, y esto también lo pueden hacer, ¿no? Con buzón de quejas y sugerencias, revisando temas de la NOM 035, ¿no? Para ver dónde están los mayores riesgos y sobre eso ir viendo los cambios a nivel estructural. Les decía, esto tiene que ver mucho con cómo vamos a movernos en la empresa para que los cambios se vayan dando, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Doctora, excelente explicación, en verdad. Muchísimas gracias y también agradezco a la maestra Susana y al doctor Rodrigo por habernos apoyado, en que ustedes estén con nosotros en esta semana del aprendizaje. Muchas gracias. Nos vamos a mover ahorita a comunicación efectiva y muchas gracias a todos por su participación. También les comento que en el chat hay una tipo encuesta para que por favor le den respuesta. Y rápidamente, el amigo Roy la felicita por su gran exposición y por compartir la información. Muchas gracias. Nos vemos en unos segundos en la otra conferencia. Hasta luego. Gracias, buen día, hasta luego.